una mirada de fe. Aleluya, yo le bendigo una vez más. Una vez más. Estamos en vivo, en directo desde Tijuana. It's coffee time. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Aquí estamos tratando de hablar porque siento que se me tapa la narizota ahí y no deja salir el ruido. Bueno, vamos a activar lo que es el en vivo en el plataforma de TikTok. Ya estamos. Déjenme quito pestañas porque esta cosa no sé por qué me pone pestañas. A ver, ahí está. Ahora si no tenemos pestañas, todo bien. Parece que andamos bien. Ok. Entonces, vamos a iniciar live en TikTok y asimismo arrancamos. Ok, yo les bendiga, estamos todos listos, estamos conectados, continuamos con el tema que estamos llevando a cabo de hombres bajo autoridad. El día de ayer no transmitimos, estaba muy mormado, muy tapado la nariz, no podíamos hablar bien, pero hoy aquí estamos con toda la actitud y vamos a arrancar una vez más con esa cápsula, esa pequeña cápsula que dice que todo lo que usted va a escuchar en este canal, todo lo que va a salir de mis labios, todo lo que se va a compartir por este medio, va a ser cristiano, es bíblico, 100% basado en la palabra de Dios, con el único propósito de traer más conocimiento a nuestra vida. ¿Ok? Entonces, vámonos rápido porque no quiero quedarme a la mitad. Siento que entre más hablo, más morma mi garganta, mi nariz, no alcanzo a hablar bien. Pero quedamos, la última conversación que transmitimos, estamos hablando acerca de esta tremenda confesión que hizo Pedro, y lo leímos en el capítulo de Mateo, capítulo 16, desde el 14 al 15, me parece que empieza donde Jesucristo tiene a sus discípulos reunidos, decía a sus hijos, también los hijos, tiene a los discípulos reunidos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Para esto ya Jesucristo ya había compartido, ya había predicado, ya había sanado, ya andaba caminando, ya se había dado a conocer. Entonces Jesucristo les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y aquí tenemos a estos hombres reunidos, quizás mirándose uno a otro, quizás diciéndose entre ellos, y uno que otro alzaba la voz y decía: no, pues eres el profeta. No, pues unos dicen que eres el Mesías. No, unos dicen que eres el rabí. No, otros que... Y cada uno estaba dando su propio... lo que habían escuchado, lo que entendían, lo que ellos miraban. Pero hubo uno, Pedro, que tuvo una revelación fuera de lo normal. Fue una revelación que muy pocos hombres tienen, que muy pocas personas experimentan, porque hay cosas que a veces nos pasan, nos suceden, que no entendemos, porque es la misma mano de Dios obrando, es el mismo Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, que a veces no entendemos el por qué decimos algo, que a veces platicando, hablando, compartiendo la palabra, a veces platicando con el vecino, con la vecina, estamos platicando con ellos y de repente empezamos a darle palabra que decimos, pues de dónde, después cuando regresamos a casa o cuando termina la conversación decimos: ¿de dónde salió todo esto? ¿Cómo pude yo explicarle esto? ¿Cómo pude yo que estoy en mi vida en un problemón, cómo pude yo darle palabra de aliento a una persona que estaba en la peor situación que yo? Entonces, hay veces que no nos entendemos cómo es que salen palabras a veces tan sabias, tan elocuentes, tan poderosas, a veces unas palabras tan sencillas,
pero que penetran el corazón de la persona, penetran en la mente intelectual, llegan hasta el corazón y la persona llega a un entendimiento gracias a las palabras que salieron de sus labios. A veces no entendemos cómo sucede esto. Y es lo mismo que le pasó a Pedro en este instante. Cuando Pedro le viene esta revelación y le dice a Jesús y suelta esta confesión: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En eso Jesús responde a esta declaración de Pedro, y su respuesta trae una transformación, un cambio inmediato a la vida de Pedro, tan inmediato que le dice: a ti te llamaré Pedro. Le cambia el nombre, le cambia el propósito, le cambia el fundamento, le cambia toda su mente, que todo lo que él traía, ¡pum!, es transformado por una sola declaración. Y en esa misma parte Jesús dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces Jesús, en esa declaración que Pedro hace, en esa revelación, Jesús le responde con un cambio de nombre y el poder y la autoridad que la iglesia iba a tener con ese conocimiento, con esa declaración. Ahora, acompáñenme tantito, porque hay algo que Jesucristo, capítulos atrás o días atrás, no sé, la Biblia habla de capítulos, ¿no? Capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, pero quizás puede ser un mes atrás, 2 meses atrás, 5 meses atrás, quizás un año atrás. Entonces, capítulos atrás, en Mateo 11, capítulo 12, Jesús les dice: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, si miramos atrás, Jesús ya les estaba diciendo: mira, el reino de los cielos no es para aquellos que están con los brazos cruzados, no es para aquellos que se encierran en un edificio de 4 paredes a simplemente escuchar y a recibir y a verse bonito. No, el reino de los cielos no es aquellos que se dan golpes de pecho, que simplemente están ahí con su los rituales que hagan en ciertas congregaciones o ciertas iglesias. El evangelio, mi hermano, está diciendo Jesucristo: el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Está diciendo que para entender el concepto del reino de los cielos, para entender el concepto, se requeriría un esfuerzo y una determinación. Hoy la gente no quiere esforzarse, hoy la gente no quiere tener una determinación por hacer un cambio en su vida, y lo que hacen es adaptarse a la situación en la que están viviendo. Hoy es muy fácil para los hombres, para la mujer, para los jóvenes, para todo el mundo decir: ¿sabes qué? Pues así estoy bien. ¿Para qué esforzarme? ¿Para qué cambiar? Así nací, así soy, así me voy a morir y ahí se acabó. Pero Jesucristo está diciendo que los valientes son los que van a tomar, o sea, los que resisten, los que ponen una resistencia en contra de la apatía. Aquellos que dicen: ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar sentado. Ya Dios me salvó, ya Dios me transformó, pero yo no me voy a quedar sentado nada más ahí recibiendo. Antes era un bueno para nada, ahora ya me cambió Dios y ya no. O sea, no nos vamos a quedar apáticos. La apatía es lo que va a apagar el fuego del Espíritu Santo, que vamos a hablar ahorita. La apatía es lo que detiene el mover de la mano de Dios en nuestras vidas. Hace mucho tiempo hicieron una pregunta y decían: ¿Dios mueve al pueblo de Dios o el pueblo de Dios mueve la mano de Dios? Y era una pregunta que se hizo porque muchas veces esperamos que Dios haga todo y nosotros nada más nos sentamos. Y sí, Dios va a hacer, porque Dios pone el querer como el hacer en las personas, pero se requiere de una acción, porque dice la palabra que una fe sin obras es una fe muerta. Entonces no es por obras para que nadie se lo oye, y no me estoy contradiciendo, pero le estamos dando lugar a lo que la palabra de Dios dice. Entonces
al mismo tiempo Jesucristo, cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, está hablando de que va a haber una lucha espiritual. Aquí tengo al Pancho que está mirándome en el video. Si lo pudieran ver, está ahí sentado frente a la cámara mirándome bien atento. Hey, Pancho, por ser espectador. Ok, entonces, estaba hablando Jesucristo de una lucha espiritual. De que no podemos quedarnos simplemente sentados. Esto es en el capítulo 11, pero si regresamos al capítulo 16, cuando Pedro hace la confesión, Jesucristo les declara una vez más, les recuerda, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero algo, Jesucristo le está hablando a los discípulos, que la iglesia iba a tener lucha. Que la iglesia iba a tener un choque, un encuentro, iba a tener resistencia, iba a tener ataques, pero aquí viene lo importante, las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia, porque una iglesia que iba a tener la autoridad de Dios, que iba a tener el poder y el respaldo de Dios, no iba a poder ser detenida. Pero aquí viene algo muy importante que me llevó esta mañana, al estar estudiando, estar leyendo, estar orando, me vino algo importante. Algo que resaltó y está en Mateo capítulo 16, versículo 17. Donde Jesús cuando Pedro le da la respuesta. Lo siento, se me está tapando la nariz. Cuando Pedro hace la confesión, Jesucristo primero le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto, aquí viene lo que me impresionó. Dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí fue donde me atoré tantito. Jesucristo está diciendo, esto no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo dijo, no te lo sopló alguien, no fue el vecino, no fue Lucas, no fue Mateo, no fue Andrés, no fue Santiago, ninguno de los discípulos, ni alguien que anduviera allá afuera. A esta confesión que Pedro recibió, como te decía hace ratito, hay veces que soltamos palabras, que hablamos cosas que decimos, ¿de dónde salió eso? O esto no estaba en el manual, o como dice el hermano Raúl, dice, esto no estaba en el manual, en los blueprints. Esto Dios nos lo reveló. Y cuando Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre, escuche bien, mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde entra lo importante y la autoridad de la iglesia. Mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo si lo llevamos y lo miramos de un punto literal, como a veces queremos ver todo? Está diciendo Jesucristo, mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces, ¿cómo es que alguien que está en otro lugar puede hablarnos aquí? O sea, de punto A a punto B. Hay un intermedio, hay un espacio. Entonces, aquí es donde me revelaba, se me mostraba. Digo, ¿sabes qué? Desde ese tiempo, el Espíritu Santo, que no se menciona en este momento, pero ya estaba obrando. Porque anteriormente el Antiguo Testamento decía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y el Espíritu de Dios estaba sobre fulano. El Espíritu de Dios estaba sobre. Entonces el Espíritu Santo ya estaba funcionando, ya estaba el Espíritu de Dios obrando en aquellos tiempos, pero no estaba declarado como Jesucristo lo había dicho. Entonces cuando Pedro recibe esta revelación que dice Jesucristo, mi Padre te lo reveló, fue el mismo Espíritu que le iba a dar, que le dio esta revelación. Y aquí tenemos a un Pedro recibiendo una revelación que quizás ni él entendía lo que estaba pasando, porque en ese momento era algo nuevo para él. Entonces, la autoridad que la iglesia tiene o debe de tener proviene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convicciona,
Ahora recordemos que cuando Jesucristo ascendió a los cielos, lo último que le dijo a estos hombres, que ya habían salido a predicar, que ya habían orado por enfermos, que ya habían hecho liberaciones, porque decían que hasta unos demonios se sometían en su nombre, en el nombre de Jesús. A todos estos hombres que ya habían participado, les dijo, vayan y esperen la promesa. A estos hombres que ya, se puede decir en ciertas palabras, en cierto sentido, ya tenían autoridad para sanar, para liberar, para reprender demonios, ya lo tenían. Pero ¿por qué Jesús les dijo, esperen la promesa? Y aquí está lo importante. Porque la autoridad viene respaldada por el Espíritu Santo. Después de que el Espíritu Santo bajó en el Pentecostés, fue cuando fueron llenos, fueron embestidos de poder. Y fueron esparcidos y tuvieron el poder, tuvieron la autoridad para predicar la palabra con denuedo. Y esta es la iglesia de Jesucristo, no un edificio, no una religión, sino corazones con el fuego del Espíritu Santo predicando la palabra de Dios. Esta es la iglesia a la cual Jesucristo le dio toda la autoridad, a la cual Jesucristo le dio todo el poder y a la cual Jesucristo estaba refiriendo diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque las llaves las tiene Jesucristo, porque el poder ahora reside y está en aquellos que han confesado a Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios que ha venido a salvar. Entonces, en esta mañana vamos a dejarle aquí nada más con esta parte para seguir entrando poco a poco a lo que es la autoridad en la iglesia, porque tenemos que entender que la autoridad no es de hombres. En la iglesia no es del pastor, no es del líder, no es del diácono. Toda esta autoridad viene y desciende del Espíritu Santo. Sí, han puesto líderes para dirigir, pero toda esa autoridad, todo ese liderazgo viene respaldado por el Espíritu Santo. Viene respaldado directamente, basados en la palabra de Dios que se nos ha dejado como instructivo, como guía, como nuestro manual para poder caminar en autoridad y en poder del Espíritu Santo. Amén. Dios me lo bendiga en esta mañana. Mañana continuamos con un poco más de esto de hombres bajo autoridad en la iglesia. Dios te bendiga. Con permiso. Con permiso. Dios me lo bendiga.